Ahora, ¿cuáles son los tipos de clientes que tenemos nosotros en el mercado? En primer lugar están los consumidores masivos, que son el mercado común y corriente que vemos en la sociedad. Tenemos lo que es el trade marketing, que vienen a ser aquellos distribuidores que son vistos como clientes por las empresas, porque en realidad la distribución es sumamente importante para que los productos lleguen al mercado. Y el tercer tipo de clientes viene a ser el consumidor industrial, es decir, las empresas que compran. Empresas que compran maquinaria, por ejemplo, es un tipo de cliente que es muy diferente al consumidor masivo que se encarga de comprar los productos y consumir como yogur, por ejemplo, frutas, automóviles para uso propio y demás. Son formas de comportamiento de clientes totalmente diferentes. Entonces, el producto propiamente dicho, son los bienes y servicios que satisfacen al consumidor. Un producto que maneje el marketing son los bienes y servicios que satisfacen al consumidor y que precisamente son consumidos por todos estos clientes, por todos estos tipos de clientes. Los bienes y servicios he dicho, y los bienes son cualquier cosa que se ofrezca al mercado para satisfacción de los clientes, y los servicios a su vez son actividades o beneficios ofrecidos también al mercado para la venta, pero fundamentalmente son intangibles. Y como podrán ver en la diapositiva, tenemos como productos en general las experiencias, las propias personas, los lugares, las organizaciones, las ideas y muchas cosas que se pueden en realidad ofrecer al mercado. No solamente son los productos que encuentras en el supermercado. El marketing vende todo absolutamente que principalmente satisfacen las necesidades de los consumidores. Ahora, nosotros para poder entrar al mercado tenemos que usar y hacer gestiones tácticas, acciones tácticas en las famosas 4 P's del marketing mix. El marketing mix o mix de marketing está conformado por las 4 P's del marketing. La P de producto, la P de precio, la P de promoción y la P de plaza. Podrán verificar en las diapositivas que estas 4 P's fueron inicialmente enunciadas, digamos, por el señor McCarthy en Michigan State University en el año 1960. Miren desde cuándo se viene utilizando este tipo de conceptos para poder formular estrategias en marketing, las famosas 4 P's del marketing. Y ahora se han aumentado algunas P's, por supuesto. Philip Kotler, que es un gurú del marketing, ha pensado que hoy en día a las 4 P's de siempre tenemos que incrementarlas con la P de personas, la P de procesos, la P de programas y la P de performance. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el marketing moderno se tiene que complementar mucho con precisamente las personas, porque las personas son lo más importante de la organización y son los que precisamente producen los productos. Obviamente, mediante procesos de primer nivel, con programas y planes concretos en cada P del mix de marketing y, por supuesto, con una performance adecuada que implique la alta rentabilidad en la empresa. Volviendo un poco a las 4 P's originales, que son producto, precio, promoción y plaza, en forma general les comentaré porque vamos a ir tocando una por una a lo largo de los otros módulos también y poniendo ejemplos para poder entender qué son como herramienta.
en general el producto podríamos decir que es la variedad de productos que existen en la oferta de alguna empresa, que está conformada por la calidad. El producto tiene un diseño, características, servicios postventa adosados al producto. En el caso del precio, nosotros podemos manejar las cifras de a cuánto vamos a vender el producto, y también allí se tocan temas de el plazo de pago, si hay créditos o no hay créditos, que son características de las empresas. La P de promoción tiene que ver con la argumentación para persuadir a los clientes para que nos compren. Ahí está la publicidad. La publicidad es una de las herramientas de promoción y otras más como el merchandising que se utilizan modernamente. Adicionalmente a eso, como todos sabemos, la promoción hoy está también influida por las redes sociales, que eso tenemos que tener en cuenta en las estrategias de promoción de nuestro producto y nuestra empresa. La cuarta P no es menos importante, es la P de plaza, distribución. ¿Cómo pongo yo los productos en el mercado en su debida oportunidad para que sean comprados por nuestros clientes? Entonces, estas P's son las que nosotros vamos a trabajar en el mercado para poder lograr el éxito de la empresa. Ahora, el trabajo con las 4 P's del marketing o el marketing mix con otras P's que se pueden aumentar, se realiza luego de comprender el mercado. ¿Y cómo comprendemos en realidad el mercado? El mercado lo comprendemos haciendo un análisis microeconómico y macroeconómico. Es decir, el macroentorno y el microentorno va a ser importante para el manejo de estas 4 P's. El microentorno no es otra cosa que los competidores nuestros, los proveedores que van a entregarnos los insumos y todo lo que está alrededor de la empresa, especialmente los competidores, que tenemos que conocerlos. Y el macroentorno ya es el entorno más grande que permite que nuestra empresa pueda actuar en el mercado. Ahí entra el entorno político, el entorno económico, el entorno social, ahí también entra el medio ambiente. Todos estos temas los vamos a ir comentando a través de los módulos de este curso de marketing y vamos a tratar de entenderlos para tomar las mejores decisiones de marketing para el desarrollo de nuestras empresas. Finalmente, nosotros tenemos también que tener claro algunos conceptos, que son las famosas métricas de marketing, es decir, son indicadores que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder medir nuestro desarrollo empresarial. Y en realidad siempre tenemos que tener métricas o indicadores, cifras, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces nosotros tenemos que tener mediciones para ver cómo estamos mejorando en marketing, cómo estamos mejorando nuestra rentabilidad. Y ahí vienen las famosas métricas de marketing. Una de ellas se llama participación de mercado, que no es otra cosa que el porcentaje que nosotros como empresa tenemos del mercado en el producto que estamos vendiendo. Eso se llama participación de mercado. Por ejemplo, en el mercado de bebidas gaseosas, nuestras famosas marcas Inca Kola y Coca-Cola tienen alrededor del 32-33%, las dos. 33 una, 33 otra. El resto vienen otras marcas. Pero esa es una métrica que nos ayuda a decir cuánto del mercado de bebidas gaseosas puede ser ocupado por estas marcas, digamos. Otra es la penetración o cobertura de mercado. ¿Qué significa? La penetración especialmente en todas las zonas, por ejemplo, de un país.
en el caso de Perú, por ejemplo, una marca clásica es Leche Gloria, que ha penetrado en todo el país encuentras Leche Gloria. No quiere decir que todo el mundo compre necesariamente, pero está prácticamente en todo el mercado, es decir, ha penetrado todo el mercado. Otro concepto es el top of mind. El top of mind quiere decir la recordación. Te dicen una marca te dicen un mercado y automáticamente tú mencionas una marca. Te dicen una bebida gaseosa, hablando de bebidas gaseosas, y seguro que una gran mayoría, según las métricas, va a decir Coca-Cola. Y la última, ya de estos tiempos, es el número de clics y costo por clic. Clic en Internet. Ustedes saben que Google tiene una forma de poder hacer publicidad, por ejemplo, y entonces mientras más clics tenga, es que se va a cobrar o no la publicidad, o se va a medir si se vio o no se vio la publicidad. Y si esto lo traigo a nuestra famosa red social Facebook, ustedes siempre están viendo cuántos likes tienen sus publicaciones. Son métricas, más likes, más clics, menos clics. Eso es lo que tengo por ahora en este módulo y nos vemos en el próximo.